¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio del show de Alex.tv. Y como ven, tengo un invitado y tengo el gran placer y el honor de tener a Luis Garre desde España, anfitrión del podcast de los investigadores de la verdad. Gracias, Luis, por aceptar mi invitación y estar aquí. Bueno, muchas gracias a ti, Alex. Vamos a conversar, vamos a aportar valor y bueno, pues adelante. Muchísimas gracias por invitarme. No, muchísimas gracias a ti. Yo la verdad es que me volví aficionado de tu podcast. Lo descubrí hace poco, de hecho, me lo dio el algoritmo de YouTube. Y digo, por ahí has tenido una invitada que yo también tuve, Ana, de España también, entonces me parece que por ahí también salió esa concordancia. Pero yo quería empezar haciéndote la pregunta, ¿cuándo empezó, Luis, en tu vida esta sed de descubrimiento, de entender que esta realidad, pues bueno, no es lo que se nos presenta, ¿verdad? Que hay, que es otra realidad, que está modificada, que está alterada y que bueno, como tu podcast bien lo dice, el descubrir para mí lo más importante, qué somos, quiénes somos, vamos a entender y vamos a poder navegar esta realidad, yo creo que de una mejor manera. ¿Cuándo empezó esto? ¿Cómo empezó? Si nos gustas platicar, por favor. Bueno, pues hay diferentes puntos de inflexión, se puede denominar de esa forma, pero ha sido muy gradual. Yo desde siempre he tenido un llamado a querer saber a esas preguntas trascendentales que nos hacemos. Desde adolescente ya me hacía esas preguntas, las típicas, ¿quiénes somos? ¿Esto qué es? ¿Esto de la vida qué es? ¿Verdad? Ujú. ¿Qué hay después de la vida? Muchas personas ni siquiera se lo plantean y da igual la edad. Yo me lo planteaba desde la adolescencia y siempre lo he tenido ahí. Me enfocaba en libros de crecimiento personal y espiritual desde hace ya pues más de 15 años, incluso más de 20, y por ahí trataba de buscar respuestas, igual que sigo haciendo actualmente, y yo creo que igual que hacemos todos los que yo llamo investigadores de la verdad. Me gusta llamarle investigadores porque el hecho de investigar creo que es todavía más preciso que el hecho de buscar. Parece que cuando estás buscando nunca encuentras, ¿verdad? Porque la palabra buscar como que define que vas a estar en la búsqueda constantemente, y los investigadores tratamos de acercarnos a la verdad entendiendo que la verdad absoluta, desde este plano de existencia, yo creo que no la vamos a tener y que es parte del propio misterio de la vida, de este juego, cada uno que lo denomine como quiera. Pero sí, hace ya muchos años que estoy enfrascado en esa investigación. Primero lo hice para mí, no iba buscando el hecho de divulgar contenido, ayudar a otras personas como hoy hago en diferentes mentorías, formaciones o libros dentro de mis canales, de mis redes sociales. Tampoco tenía la intención de entrevistar a los divulgadores más importantes de habla hispana, como ahora estoy haciendo, pero todo siempre ha sido en ese afán de querer saber, de buscar esas respuestas trascendentales. Y hay diferentes puntos de inflexión. Podríamos denominar el más importante dentro de mi propia crisis personal con la ansiedad hace ya muchos años. Estoy hablando de 15 años, incluso más, ya no recuerdo ni siquiera la fecha, pero por ahí tuve problemas con la ansiedad y ahí es donde todavía inicié una búsqueda, pero una búsqueda basada en entender qué somos los seres humanos más allá del cuerpo físico, que el sistema, que la medicina tradicional no nos ha dicho demasiado, sobre todo cuando tienes dificultades o problemas de salud mental como los que yo tenía. Era una ansiedad generalizada después de diferentes circunstancias que ocurrieron en mi vida y que me llevaron ahí por no saber gestionar las emociones y la propia vida, la propia realidad, cuando te encuentras con relaciones tóxicas o cuando te encuentras en un ambiente laboral que no te conviene y tú continúas ahí viviendo en esos altibajos emocionales. Bueno, pues ahí inicié esa búsqueda en el crecimiento personal. Devoraba literalmente libros, me encanta leer. Yo lo que más me gusta hacer es leer, indagar, investigar. Y luego llegó 2020. Yo ya estaba en esa búsqueda desde hacía años, no me cuadraba para nada lo que ocurría en este mundo, no lo entendía, no comprendía por qué tanto sufrimiento, tanta negatividad, tanto dolor alrededor, en mis seres queridos, en el entorno, en el mundo en general, las guerras, los eventos, todo eso nunca ha resonado, nunca me ha cuadrado. Como que sentía que había algo oculto detrás, que yo todavía no sabía lo que era. Hoy ya lo tengo muy claro después de esa investigación que inicié ya a nivel profundo en 2020, que fue cuando escribí los libros de la disidencia de los despiertos, porque aproveché esa investigación que de nuevo hice para mí, en esa búsqueda de saber qué ocurría, qué estaba ocurriendo, porque ya sí es verdad que no me cuadraba nada de lo que estaba sucediendo en el mundo. Y bueno, pues esa investigación muy profunda, soy un apasionado de todas las preguntas trascendentales, de esa búsqueda espiritual y ese encuentro con la verdad que tanto anhelamos, fue lo que hizo que yo escribiera la trilogía La disidencia de los despiertos, y fui más allá, fui cada vez profundizando más en lo que hoy hago, que pasé de la ayuda a personas con ansiedad generalizada, en la conducta, en la psicología, en la gestión emocional. Fui buscando esas respuestas en cuanto a lo más profundo,
y fui profundizando en los últimos 5 años, me he dedicado a ello de pleno. Y ahí pues di con todo, di con el gobierno oculto, di con las élites, di con las entidades de cuarta dimensión, di con todo el mundo energético que hoy estoy divulgando y ese fue el punto de inflexión más importante. Así que desde 2020 hasta ahora, que estamos en 2025, pues ahí te puedo decir que me encuentro en ese momento en el que sigo. Y entonces creé el podcast de nuevo para seguir aprendiendo de los grandes canalizadores, sensitivos, divulgadores, porque me daba cuenta que había mucha contradicción y la sigue habiendo dentro del mundo espiritual hoy en día, que tenemos al alcance de nosotros tanta información, ¿verdad? A través de las redes sociales, internet, ya no solamente son los libros como antiguamente, ahora pones un podcast, un canal de YouTube, hay miles, millones, y puedes acabar más confundido que de lo que ya estamos y más perdido de lo que ya estamos. Entonces, abrí el podcast simplemente para dar altavoz a todos esos divulgadores y que cada uno saque sus conclusiones. Yo sigo en la investigación, yo creo que como los grandes investigadores a nivel mundial de todos estos temas que llaman conspiranoicos, pero que para mí es ese encuentro con la verdad que nos han ocultado y en ese proceso estoy. Aporto en mis vídeos, en mi contenido, todo lo que yo mismo voy aprendiendo y lo voy aplicando a mi vida, veo lo que funciona, en base a lo que yo creo es lo que yo enseño. Por eso la honestidad está ahí. Me equivoco en muchas ocasiones, todos nos equivocamos, aquí estamos tratando de aprender todos. Entonces, quien habla de verdades absolutas, para mí eso ya no resuena conmigo. Entonces, yo voy dando tips, consejos, recomendaciones, tanto a nivel público como privado en las formaciones, que a mí me funcionan. Y me encanta unir la parte mentalidad, crecimiento personal con la parte espiritualidad, porque me he dado cuenta que hay muchas personas que se dicen ser espirituales que no están llevando una vida espiritual. Y si quieres ahora iremos por esa vertiente y te explico qué significa para mí una vida espiritual, que tiene mucho que ver con mantener los pies en la tierra, con solucionar tu vida en lo cotidiano y no tanto con querer saber que si van a venir las naves o si van a venir a ayudarnos o si las élites van a cumplir la agenda. Ahora iremos por ahí porque para mí es súper importante trabajar la mentalidad exitosa para que precisamente el sistema no te domine y no seas una marioneta en este mundo donde sabemos que el sistema está totalmente corrupto, está dirigido por psicópatas y si tú no tienes la mentalidad adecuada, pues te van a llevar al matadero como ocurre continuamente, como ocurrió en 2020 y como sigue ocurriendo. La mayoría de la gente son víctimas del sistema corrupto, como yo le llamo, y por eso trabajo en esencia la mentalidad para que tengas éxito en la vida y para que no seas esa marioneta de las élites. Muchas gracias, Luis. De hecho, te iba a decir que qué bueno que nos platicas los servicios que das y todo, y que por favor, antes que publique el video, me pases todo lo que tú gustes. Y quiero decirlo ahorita públicamente a los que nos están viendo. Ahí va a estar todo lo que Luis me dé de información. Yo lo voy a poner en la descripción del video y también voy a poner un comentario adjuntado ahí, que es el primero, para que tengan rápido acceso. Digo, eres muy conocido. Yo creo que la mayoría que nos está viendo ya te conoce, pero por si hay alguno, como era mi caso, no te conoce, pues que por ahí vaya y te visite y vea los servicios que ofreces. eh, sí, alta resonancia, Luis, con todo lo que me dices, con tu historia también. Yo te platico brevemente la mía para darle contexto. Yo también, sin entenderlo, pura intuición, desde pequeño yo decía, esta realidad no es. O sea, es como si estoy en un lugar que no debo estar. No, no sé si te ha pasado eso, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y yo te platico brevemente, yo nací en Italia, pero cuando tenía 11 meses, mi papá consigue trabajo en la Ciudad de México, emigramos, era una mejor oportunidad. Y entonces, pues yo crezco de 1 a 8 años en la Ciudad de México, ciudad urbe muy grande, había mucha pobreza en los tiempos, años 70. Y cuando yo, por ejemplo, veía gente en la calle cubierta con periódicos y todo, yo no entendía. Y le decía a mis papás, pero ¿por qué ellos están así y nosotros no? Ah, es que ellos no fueron del programa, ¿no? Mis papás, buenos padres, todo, pero aplicando el programa, ¿no? Que es que no se superaron, la competencia, ya sabes, ¿no? Y yo Mm. decía, no, 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 esto no va, o sea, ¿qué es esto de la escasez? O sea, yo no lo entiendo, yo aquí no estoy, ¿no? Luego pasa mi adolescencia, yo creo como es normal, me hago muy tradicional, yo creo que hasta los 20, 30, y también recientemente, el 2020 también fue un punto de inflexión, pero 2005, 2010, ahí es donde me vuelve muy fuerte esta intuición de que esta realidad no es, o sea, no le quiero llamar trucada, modificada, es una realidad que no es una realidad. Esto no refleja la creación. Es esto que nos estamos aquí peleando y compitiendo unos con otros y que estamos de alguna manera en esta constante lucha y que luego mucha gente llega ya de ancianos y les preguntas honestamente y no entienden qué hicieron. Es que estuvo en una constante lucha, una constante carrera, no sé ni a dónde iba a llegar, no sé ni qué iba a ganar. Y ahorita que ya estoy aquí no entendí nada y ya nada más estoy esperando morir. Entonces dije, tengo que modificar mi vida, ¿no? Y bueno, pues yo soy padre, estoy casado, llevo
tengo 23 años casado. Una persona soy tradicional en ese sentido, ¿no? Y esto lo platico porque tuviste un invitado que me tocó mucho, que es Marcus, Marcus que no es Marcus. Y lo que él decía, de que primero que todo le creo totalmente que estuvo 6 meses sin ingerir alimento ni tomar agua, es posible. Creo que es el Sí. futuro de la humanidad y te voy a explicar por qué. Porque para que nosotros, eso que busca la New Age, la 5D, es eso de Marcos, ¿ok? No son los cristales, las meditaciones, es eso. Es que nos armonicemos con la naturaleza y que nuestro impacto a la naturaleza, a esta tierra, sea cero. ¿Y cómo es cero? Pues no voy a comer, no voy a tomar, no, voy a respirar nada más. Y entonces, esta realidad cambia totalmente. Ahora, no va a haber coches, no va a haber ciudades, es totalmente diferente. Es un tema tal vez más como viven los nativos o la gente que está en armonía con la naturaleza, pero ese es el futuro de la humanidad. Pero al mismo tiempo, viendo a Marcus, y yo veía que de cierta manera tú estabas intentando de hacerle ver que, bueno, sí, sí, sí te entiendo, pero al mismo tiempo esta realidad tengo que vivirla, ¿no? Y es donde también estoy totalmente de acuerdo contigo, que hay que hacer lo mejor posible en esta realidad. Y entonces, ¿qué significa? Claro, pues yo aquí estoy en una oficina, este es mi lugar de trabajo, tengo que generar dinero, el dinero no lo veo importante, lo veo necesario, que es totalmente diferente, nunca debe ser el objetivo, pero en esta realidad, insisto, que no es, que no, que es alterada, han impuesto el dinero como la llave, ¿no? Entonces, pues trabaja en nuestro favor el obtener dinero de alguna manera, el vivir en esta realidad, el inclusive disfrutar los placeres que esta realidad le pusieron, ¿no? Como disfrutar a los amigos, a la familia, ¿por qué no la comida? Por ejemplo, va en contra tal vez de lo que decíamos ahí con Marcos, pero de que tiene él totalmente la razón, que la ausencia del todo, ausencia de todo esto es nuestra naturaleza, claro que lo es, claro que lo es, pero esta realidad es como estamos en ese choque. Y nuestra chispa divina que todos tenemos adentro lo sabe. Y por eso vienen estas intuiciones a veces que te sientes extraño y te sientes antinatural y estás en esta constante competencia, pero estás programado realmente, como te decía, de estas personas que llegan y dicen, ni supe qué estaba haciendo. Pero bueno, se suponía que tenía que obtener mejor dinero, que si estaba en una empresa tenía que seguir escalando posiciones, que si tenía un negocio lo tenía que hacer crecer, siempre, 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 y no sabes ni a dónde queremos llegar. Entonces, perdóname la larga Sí. explicación, pero era para darle contexto. Esto va a lo que querías mencionar, ¿no? De que como herramientas reales para ser espirituales en esta realidad, para ser una chispa divina. Y me lo decía una invitada una vez y fue la mejor explicación que me pudo dar de la New Age, que me dice, vas, meditas, vibras alto. Eso es vibrar alto, no lo sé, pero porque vibrar alto para mí es ser espiritual. O sea, no por una meditación guiada o una constelación o una cosa igual a vibrar, vibrar alto, o porque me pongo un cristal o una cosa así. Y dice, y hacen todo eso y llegan a casa y le gritan al hijo o se pelean con el esposo. O van en el tráfico y le gritan, y le suenan el claxon y le maldicen al de adelante. Entonces, son incongruencias. O sea, al final son las llaves sencillas, la pastilla, como perdóneme la gente religiosa, perdóneme por favor, yo respeto su fe, pero les quieren dar una pastilla. Voy a misa el domingo, confieso, comulgo, y luego el resto de la semana puedo hacer lo que quiera, porque al final el domingo es como que se me van a limpiar. ¿Por qué mejor no eres cristiano, católico toda la semana, las 24 horas del día? Y tratas bien a tu familia, y tratas bien a tus amigos, y tratas bien a tus empleados, y le deseas lo mejor a todo el mundo y tienes las mejores intenciones en tu corazón. Y reconoces que esta realidad no es, pero al mismo tiempo, pues tienes que hacer lo mejor posible por integrarte a esta realidad y de alguna manera funcionar. Entonces, con esto, perdóname por extenderme, pero te dejo. ¿Cómo podemos ser espirituales en esta realidad? Bueno, pues entendiendo que me ha gustado mucho toda la exposición y quiero comentar Gracias. algunos puntos importantes que tú has mencionado. Por ejemplo, Marcus, yo estoy de acuerdo también que esa debe de ser la tendencia y Gracias. nosotros podemos conseguirlo. Y de hecho, yo conozco personalmente, a Marcus no lo conozco en persona, pero sí que conozco personalmente
a seres humanos que no comen y que están tiempo sin comer y están aquí y tienen más energía que muchos de los que comen. Entonces, yo eso lo tengo clarísimo, que el ser humano puede lograr eso y claro, eso nos haría más autosuficientes, más independientes, más sostenibles en todos los sentidos y por lo tanto más libres del propio sistema, que lo que quiere el sistema es todo lo contrario, que tú seas dependiente. Por eso ofrece la pastilla en todo, en la salud, en la alimentación, buscando esa comida basura, el placer inmediato, dopamínico, ¿verdad? El resultado rápido sin esfuerzo, y eso es lo que la gente está programada, buscando continuamente el chollo, el atajo, el golpe de suerte. Eso no es así, nunca vas a conseguir nada desde esa mentalidad. La mentalidad cortoplacista es la que sigue la mayoría de la gente y por eso les va mal la vida. Y por eso yo enseño la mentalidad exitosa, que es una mentalidad que está al alcance de cualquiera. Se puede entrenar y la puedes hacer tuya como yo lo he hecho. Requiere un proceso, claro. Estamos programados desde que nacemos para tener una mentalidad totalmente contraria a la mentalidad de las personas exitosas. Yo siempre me he preguntado qué hace diferente una persona que consigue todo lo que se propone de otra que no. Y es la mentalidad. Y yo no soy nada materialista, tampoco voy buscando lógicamente ni el dinero por el dinero ni nada de eso, pero he entendido que lo que te explicaba antes, que en este mundo hay reglas, hay una regla que es el dinero, que si tú no la dominas, te domina a ti la matriz y el sistema y lo vas a pasar mal, y el que no quiera ver eso, pues se está autoengañando, a no ser que seas alguien que llega a esos niveles de no necesitar comer, que está genial y que yo creo que por ahí debemos de ir, porque lo que quiere el sistema es el humano transhumano, es decir, que se deje imponer cualquier cosa que te diga el sistema, incluidos microchips, como vamos a ver muy pronto, y como es hacia donde nos llevan, hacia esa neuromodulación a través de chips, dispositivos dentro de nuestro cuerpo, convenciéndonos de que ese es el camino correcto, cuando ese es el camino totalmente hacia el matadero y la masa va a ir hacia él, igual que fue en 2020. Pero nosotros tenemos que ir hacia el otro lado, el lado contrario, lo natural, la naturaleza, todo lo sano de verdad, el contacto con la realidad auténtica. La vida, yo he entendido que es un medio, la vida física es un medio para que tú te entrenes con el objetivo más importante que todos tenemos aquí, que en mi opinión es precisamente salir, escapar de esta matriz y de este lugar. Esa es la conclusión a la que llego. Esto es un entrenamiento para que tú, a través de la vida, sepas salir de aquí y no regreses. Nada de reencarnaciones, ni nada de escuela, ni absolutamente nada de eso. Esto es un lugar totalmente tomado por unos arquitectos que no son benévolos. Son auténticos psicópatas, incluidas las élites humanas como las entidades que están detrás. Y es en lo que yo creo y es la base, digamos, de lo que yo divulgo. Ahora, estamos aquí en una vida. Posiblemente vinimos voluntarios, posiblemente hemos venido engañados en muchas ocasiones, posiblemente, no lo sé, incluso obligados, otros estén aquí para ayudar a otras almas a despertar, a salir de aquí. Puede haber muchas situaciones, pero el caso es que estamos aquí. Y para mí es un atrape, no es una escuela. Entonces, yo esto ya lo estoy diciendo muy claro desde hace mucho tiempo en mi divulgación y la vida me la tomo como un campo de entrenamiento donde yo lo que tengo que hacer es punto número uno, mantener mi frecuencia lo más alta posible. ¿Qué quiere decir eso? No ser una víctima del sistema. No vivir una vida totalmente a la deriva, con problemas, con preocupaciones, con miedo, en mecanismos de supervivencia constante, como la vive la mayoría de la gente. Entonces entendí que yo tenía que dominar la vida física, tenía que dominar el plano material, tenía que dominar el área del dinero, lo laboral, las relaciones, la salud, absolutamente todo, sin renunciar a nada. Pero no porque me encante la vida tal cual es y quiera seguir aquí y quiera seguir reencarnando, no, porque sé que el entrenamiento perfecto es la propia vida con todas las dificultades que tiene y con todas las trampas que hay, la manipulación y los engaños, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, entendí que tenía que dominar el juego de la materia dominando mi mente, porque ahí está la clave de todo. Tú tienes que dominar tu mentalidad, tu sistema de creencias, que es lo que te va a llevar a la actitud correcta, a los hábitos correctos y a tener una vida en base a lo que tú quieras vivir. ¿Y qué significa vibrar alto? Pues vibrar alto significa ser tú mismo, estar en paz contigo mismo, sentir que estás viviendo la vida que realmente quieres vivir, no dejarte llevar por los condicionamientos sociales de los familiares, de los conocidos, del sistema, de la sociedad, sino ser auténtico y decirte la verdad, tener calma interna contigo mismo, tratar de mantener un equilibrio, una ecuanimidad emocional, independientemente de lo que ocurra a nivel externo. Cuando hemos entendido que la matriz, el objetivo principal es desestabilizarnos, llevarnos a extremos emocionales a través de cualquier tipo de evento, cualquier tipo, da igual, a nivel económico, en lo laboral, da igual, en la salud, atentados, guerras, todo. Aquí siempre es algo que se repite.
Como decía José Luis Parise, tú miras un periódico de los primeros que se hicieron, cuando empezaron con los periódicos, ¿verdad? Y ves las noticias y ves un periódico actual y estamos repitiendo continuamente en bucle guerras, eventos catastróficos, problemas y dificultades y crisis económicas, y siempre es igual. Y se va a mantener, yo lo tengo claro. Sí que es cierto que se está bifurcando la humanidad y que hay, vamos a llamarle despiertos dormidos, vamos a etiquetar para que lo entendamos, pero sí que hay seres conscientes que no se van a dejar pasar por lo que diga el sistema, porque ya he entendido que eso es una manipulación y es un engaño, y hay la mayoría que van a seguir aceptando lo que proponga la narrativa oficial y van a seguir por ese camino hacia la perdición total de su propia esencia, hacia la desconexión total de nuestra esencia, que es lo que realmente somos. Yo siempre digo que no somos seres humanos. Estamos como humanos, pero no somos seres humanos. En esencia no. Estamos simplemente utilizando un vehículo que se llama ser humano, pero en esencia somos algo mucho más grande y que no tiene nada que ver con la experiencia humana. Esto es una experiencia breve en la materia con distintos fines, como estamos explicando. Entonces, una vez que comprendemos qué significa vibrar alto, tenemos que darle un sentido a esta experiencia. Porque yo aquí no estoy viviendo amargado, no estoy viviendo deprimido, no estoy triste, todo lo contrario. Yo me levanto cada día y mi foco está puesto en mis sueños, en seguir creciendo y mejorando mi vida. Para mí eso es lo que le da sentido. A lo mejor hay personas que no tienen sentido tener una vida con propósito o querer ayudar a través de un emprendimiento, de un negocio, de una marca personal, que es a lo que yo me dedico. Y lo respeto, pero para mí es lo que le da sentido a esta experiencia. Y eso no quiere decir que yo esté enamorado de la prisión, de la cárcel, de los barrotes, ¿no? Pero sé que es la forma más inteligente de vivir aquí, es la más estratégica y es lo que me mantiene con el foco en el lugar adecuado, que es en mejorar mi salud física y mental cada día, en estar a gusto con mis relaciones, mis seres queridos, mi hijo, mi pareja, mis padres, en tener proyectos que puedan servir para ayudar a las personas a través de lo que yo pueda hacer. A mí eso es lo que me mantiene en equilibrio y con el foco puesto donde tiene que estar y desconectado de toda la frecuencia matrix, que es como yo le llamo. La frecuencia matrix es la vida, como tú describías, la carrera de la rata, la supervivencia, el no tengo dinero, no llego a fin de mes, no me gusta mi trabajo, no tengo tiempo libre, siempre estoy mal, mi jefe me hace la vida imposible, donde vive casi todo el mundo. Que luego lo que hacen es buscar vías de escape a la vida que no les gusta. Y la matrix se lo pone en bandeja, te da la distracción, el entretenimiento y las adicciones. Y ahí es donde caen todos, porque claro, como no les gusta su vida, en vez de centrarse en la mentalidad correcta para cambiarla de raíz, pues se van rápidamente al bar, a beber, a tomar, a drogarse o a cualquier cosa, o a engañar a su pareja, a cualquier cosa para desconectar de esa vida. Eso es un engaño, es autodestructivo, pero es lo que hace la mayoría. ¿Por qué? Pues porque es el camino fácil. Están programados. Hemos estado programados para buscar la comodidad, el camino fácil, rápido, creyendo que ahí está la felicidad, cuando, si te das cuenta, las personas que dominan su vida de verdad y tienen éxito en lo que se proponen, eligen la incomodidad, eligen el esfuerzo, la disciplina, la dedicación, la perseverancia, y eso es lo que te lleva realmente a una mejor vida. Pero es un camino incómodo y es un camino que casi nadie quiere. Todo el mundo quiere ese resultado final, pero no quieren pasar por el proceso que te va a llevar a una mejor vida. Yo te podría aquí hablar horas y horas de lo que a mí me ha costado llegar a donde yo estoy, pero es un esfuerzo muchas veces sobrehumano. He tenido que renunciar a muchísimas cosas durante muchos años porque en la vida no hay nada gratis y nadie te regala nada. Pero todavía estamos esperando golpes de suerte, que me toque la lotería o que el gobierno me ayude o que me den, bueno, cosas que nunca van a pasar. Pero es un programa mental, como siempre. Entonces, hay que trabajar muy bien la mentalidad, por eso la uno, con la parte del crecimiento espiritual. Hay que entender dónde te encuentras, un escenario lleno de trampas, un campo minado. Hay que saber que el sistema no es tu amigo, todo lo contrario. Y hay que ir profundizando. A la gente le da miedo profundizar y profundizar. Prefieren quedarse con la venda en los ojos y que no le cuentes a las conclusiones que estás llegando, porque quieren seguir manteniendo esa comodidad que han creado, que no es cómoda, porque esa comodidad es falsa, y se encuentran viviendo una vida de supervivencia, de mentira, autoengañándose a sí mismos, pero no quieren saber más, no quieren ir más allá. Y ahí es donde está el gran problema. Por eso hay que empezar siempre diciéndose la verdad. Es el inicio del cambio en tu vida. Si no te gusta tu vida, si hay algo que tú quieres cambiar, si no empiezas desde la verdad, no lo vas a cambiar. Vas a seguir autoengañándote, victimizándote y diciéndote que tú no puedes hacer nada, que el gobierno es corrupto, que las élites tienen una agenda y que tú eres una marioneta. Yo hablo de las agendas, hablo de las élites, hablo del gobierno secreto, pero sé que el poder está dentro de nosotros. Yo puedo cambiar mi realidad y de hecho lo he hecho y lo estoy haciendo. Y hay mucha gente viviendo la realidad que realmente quiere vivir en este mundo.
No son la mayoría, pero hay mucha gente haciéndolo. Entonces, todos lo podemos hacer. Yo no tenía la mentalidad que hoy tengo, la entrené y la hice mía. Todo el mundo puede hacer la suya. Pero es muy difícil salir de esa comodidad que propone el sistema, de esa dependencia, de esa pastilla rápida para solucionarte el problema en vez de cambiar hábitos, en vez de hacer ejercicio, en vez de comer correctamente. Es muy fácil. Es muy fácil que te den ayudas, subvenciones, que te suban el sueldo. Es muy fácil todo eso, pero ahí, si yo te digo que para romper el techo económico realmente en tu vida y para que dejes de preocuparte por el dinero, el camino es el emprendimiento, la mayoría de la gente lo va a rechazar o no lo va a hacer, porque emprender es lo más difícil realmente en un mundo donde todo está diseñado para que no te salga bien. Yo he aprobado oposiciones a policía, he trabajado 16 años de policía, aprobé mi plaza. No fue fácil, pero yo te digo que es millones de veces más difícil el hecho de conseguir vivir de lo que más amas. Y para mí, por eso digo que esa es la salida real de este sistema corrupto, de esta matriz, que nunca te liberas a nivel físico porque estoy dentro del sistema y porque estamos aquí y porque es lo que hay, pero sí que vives más libre, sí que puedes ser más feliz, sí que puedes darle un sentido a tu vida mejor que el que tiene. Pero quiero dejar claro que a nivel profundo, la vida es solamente un vehículo, es el medio para entrenarnos, para cuando llegue el momento, para mí más importante, que es cuando desencarnemos y cuando finalmente salgamos de esta prisión, porque para mí es una trampa. Y esa es la conclusión a la que he llegado hasta el día de hoy. No tengo la verdad absoluta, a lo mejor estoy equivocado, pero esa es la conclusión en la que me encuentro. Muchas gracias, Luis. Sí, sí, concuerdo muchísimas cosas contigo y si gustas brevemente las explico. Fíjate que yo lo manejo un poquito diferente, que invito a la gente, de hecho tengo un video de salida, lo adjunto, este video también lo va a tener, es un video que tiene más de un año, en que invito a la gente a dejar la ira, el odio, la amargura, el rencor, a armonizarse de alguna manera, ¿no? Y no con esta onda New Age del amor ni nada, no, quiero explicarlo bien. Es exactamente lo que dices. Por ejemplo, resonó mucho contigo cuando mencionaste que un trabajo que odias, busca otro trabajo. Busca otro trabajo, o sea, si odias tu trabajo, imagínate levantarte todos los días y ir a un lugar que odias y odias a tu jefe y estás ahí y estás viendo la hora de salida, son las 11 de la mañana y estás esperando que sean las 4 de la tarde o qué sé yo, imagínate. Cuando es tan sencillo, busco otro trabajo y ahora ahí es donde siento que el dinero es una energía muy curiosa, porque tal vez sea un trabajo que te pague menos, pero si vas a ser mucho más feliz, o tal vez te va a llevar a un emprendimiento, como bien dices tú, digo, yo también, por circunstancias muy diferentes a la tuya, yo no lo busqué el emprendimiento, pero yo en el 2001 regreso de un viaje, en septiembre del 2001, y se da lo de 11 de septiembre. Y entonces busco empleo, me iba a casar el año siguiente, ya estaba preparado y en unos meses no había empleos en ese momento aquí en México, porque dependemos mucho de Estados Unidos y Estados Unidos estaba entrando a una recesión. Y fue cuando decido emprender un negocio de tecnología y llevo 24 años teniendo un negocio de tecnología. Eh, y para mí no lo cambiaría. Entonces, si por ejemplo alguien que nos escucha no le gusta su trabajo, trae una idea de lo que sea, ha sido un negocio de coaching, por ejemplo, como dices tú, un emprendimiento de coaching, lo más importante es decidirse, como dices tú. Es perder ese miedo y tener esa confianza en ti mismo, porque siento que lo más importante, y lo ibas mencionando y sentía yo eso que resonaba, confianza en ti mismo es realmente saber que puedes hacer cualquier cosa como tú lo has demostrado y muchos lo siguen demostrando. Puedes hacer cualquier cosa. El episodio 3 que hice hace 3 años en mi canal en inglés se llamaba Todos tus límites son autoimpuestos. Tú te pones los límites. Si tú dices, yo puedo con esos más, yo puedo ser futbolista, yo puedo, lo vas a poder, créemelo, si confías en ti mismo, ¿no? Pero sí, definitivamente tendemos a normalizarnos, a promediarnos y que hay un deber ser. Luis. O sea, es que si no tienes pasta, si no tienes tanta pasta para los 30 años, si tienes un vehículo tal, si andas en el bus en vez de en vehículo, o sea, nos tendemos a poner como que yo creo que lo más sencillo es que la gente te ve y dice, bueno, ¿cuánto tiene más o menos? Bueno, pues es esto, ¿no? Y igual una persona que tiene mucho menos vale o está el triple, ¿no? Entonces, vencer esas situaciones, definitivamente el dinero, estoy de acuerdo, que se abra el dinero totalmente, que tengas todo el dinero, pero que nunca te domine, que nunca sea el objetivo, porque así es como vas a controlar esa energía. Esa energía te quiere controlar a ti. Tú controla esa energía y si tienes poco o tienes mucho, la puedes controlar en ambas situaciones. Y un ejemplo de teniendo poco es armonizándote y decir, es lo que tengo, vivo en esta zona de la ciudad, vivo en un departamento chico, ando en el bus, pero soy feliz y estoy en paz. Y todos los días amanezco con una sonrisa y a donde tengo que ir a trabajar,
así sea un bar y soy mesero o soy el barman, soy feliz y eres millonario de cierta manera. Y si tienes millones, yo lo que digo es una manera que si ya están cubiertas tus necesidades, imagínate las vidas que puedes cambiar. Entonces, invitar a que de alguna manera, tal vez no dando como limosna, como los gobiernos, ¿no? Porque eso es mantener, eso no es ayudar realmente. Por ejemplo, agarrar a alguien y decir, venga, yo tengo una empresa, yo te voy a meter a mi empresa y te voy a entrenar y vas a ser mi brazo derecho. Eso es cambiar una vida. No decir, te voy a dar 500 euros, una cosa así. Bueno, pues ayudaste, pero ayudaste y no ayudaste. O Mm. sea, entonces, no, muy de acuerdo. Digo, hay una alta resonancia, Luis, con lo que manejas. Estoy de acuerdísimo. Y a lo que yo invito es el descubrimiento personal. Lo que tú hablas, ¿a qué venimos a esta vida? Yo creo que venimos, fíjate que yo creo que venimos en una misión, no una misión. Sí venimos engañados, pero venimos por llamados de auxilio. Esa es la información que me ha llegado a mí. Aquí se ha manejado en estos sistemas. Hay muchos sistemas como la Tierra. Eh, que hay auxilio, llega el auxilio a muchos lugares del universo y entonces pues venimos curiosos en una misión empática de decir, bueno, ¿qué pasó? Y ya una vez que estamos aquí atrapados, definitivamente nos hacen adictos a la experiencia y entonces pues de alguna manera hasta te dicen, tú quieres volver. Fíjate que estoy de acuerdísimo contigo que el desencarnar, ahí está la clave, ¿no? Pero ¿sabes qué nos dicen, Luis? Estoy convencidísimo de esto. Y estoy, igual que tú, yo no tengo la verdad absoluta y estos son sentimientos e intuiciones, son sentires. Nos dicen, vuelve una vez más. Mm. Una más, vuelve más. Sí. Nada más necesitas corregir un problema. Es que te faltó una cosa, vuelve una vez más. Y tú tal vez hasta por empatía dices, venga, va. Es como alguien que te quiere vender algo que ya no lo quieres comprar. Pero dices, venga, te lo voy a comprar por última vez. Y entonces vuelves, te borran memoria consciente. Y pues realmente existen posibilidades que vuelvas 100 veces más, ¿no? Si tú simplemente dices, oye, es que tienes que venir a corregir lo que hiciste, es que mira, ahí está tu revisión de vida, mira todos los juicios que te presentan. En el amor incondicional no existe el juicio. En el amor incondicional, el único juicio que puedo hacer me lo va a hacer yo mismo, es el karma. Entonces, muchas gracias, pero esto ya no te lo compro y yo de aquí me retiro y tu chispa divina. Yo estoy convencidísimo que ahí se puede retirar. Pero Sí. es una lucha, te lo van a intentar. Hay también quien dice, Luis, que cuando te ven así, ellos ya te sienten, ¿no? Ellos ya saben de ti, entonces ni te molesta. Es como un Sí. vendedor que ya te dice, ya no te voy a vender porque tú no vas a comprar. Sí. Entonces, pues, ¿para qué invierto en Mm. intentarlo, ¿no? Sí. Eh, entonces, no, definitivamente creo que es un mensaje muy valioso, Luis, el que presentas de alguna manera de que todo en esta vida se trata en tener confianza en nosotros mismos, en buscar nuestros anhelos y tener un sentido en la vida, porque pues es difícil que un sentido en la vida, por ejemplo, ahorita con los jóvenes, pues que estén jugando ahí videojuegos o que no quieren trabajar, algunos, ¿no? O que quieren, etcétera, pero ¿cuál es tu sentido de vida? O sea, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Quieres ser pintor? Pinta. ¿Quieres tocar música? Estudia y toca música o practica música. Mm. Y no importa si terminas en un bar tocando y tal vez ganando poco, pero estás en tu anhelo, estás en tu sueño. Yo siento que si hay gente tan plena y que la vemos, por ejemplo, en playas, no sé, que están ahí, te llevan en un bote. Y una vez yo me acuerdo, le pregunté a uno, pero ¿eres feliz? Me dice, soy súper feliz, yo adoro el mar, y todos los días me levanto y vengo al mar. O la gente que es piloto de aviación y dice, yo adoro estar en el cielo. Y en la tierra es donde yo no quiero estar, yo despego y yo estoy en mi lugar. Están felices, tener un anhelo de vida, un propósito, como bien lo dices tú, cuesta esfuerzo, sí, todo cuesta esfuerzo. Esta realidad sí es. En esta realidad las cosas cuestan esfuerzo y entonces, pues ya tú decides si vas a invertir el esfuerzo para llegar a tus anhelos. Totalmente. Y de hecho es que no hay propósito pequeño. No, no se trata de tener todo el mundo un propósito Así es, enormes, gigantesco. ¿no? No, 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 ni mucho menos. Tú lo importante es decirte la verdad y si eres feliz, como tú dices, por ejemplo, haciendo pan, porque eso es lo que más te gusta y te encanta y lo amas y hablas con los clientes y les alegras el día cada vez que van a comprarte pan y en el pan se siente la frecuencia del que lo hace desde el amor auténtico. Eso es un propósito en toda regla y está en su lugar y está aportando, está contribuyendo al mundo. Entonces, eso es lo importante realmente, que tú te sientas que estás donde quieres estar y que estás haciendo lo que quieres hacer y que estás siendo quien eres auténticamente. Eso es lo más importante. Y en cuanto a lo que mencionabas del plano entre dimensiones y el hecho de volver o no volver, totalmente de acuerdo.
al final la última palabra siempre la tenemos nosotros, siempre. Y las entidades, los arcontes, que es como le llama el gnosticismo, que se encargan o se encargaban, no sabemos tampoco si en estos momentos lo siguen haciendo de la misma manera, nadie sabe eso. Hasta que no estemos ahí en esos lugares no vamos a saber ni siquiera lo que nos vamos a encontrar. Entonces, pero sí que tenemos algunas pautas de lo que puede ocurrir ahí, como por ejemplo presentarse en forma de nuestros familiares o de nuestro guía o de las creencias que tengamos, porque leen nuestro campo mental, leen perfectamente nuestro sistema de creencias y ahí juegan con ventaja. Entonces van a saber perfectamente cuando acude allí alguien vaciado de todas esas creencias matriz y que cree en sí mismo y que confía en su chispa de luz y como tú bien dices, a esa persona, a ese ser consciente ni siquiera le van a molestar. Pero yo siempre digo algo muy importante, las entidades que interactúan aquí en el mundo físico con nosotros para desestabilizarnos de todas las formas inimaginables, tanto en este plano, desde la cuarta dimensión, se produce esa intervención, esa interferencia para desestabilizar la frecuencia del ser humano y también desde el plano entre dimensiones cuando desencarnemos, estas entidades necesitan siempre de nuestro permiso, siempre necesitan de nuestro permiso para hacer lo que quieran hacer. Entonces, por eso tanta manipulación en este mundo, tanta programación en los medios de comunicación masivos y tanto engaño, en definitiva. El programa religión, el programa New Age o falsa espiritualidad, el programa de la política, el programa de la economía, toda una estafa para precisamente llenarnos de creencias mentirosas, de creencias falsas que nos hagan creer que somos lo que no somos. Nos han hecho creer que somos el personaje, el dinero que tenemos. A eso yo lo defino como el programa éxito. Hay un falso programa éxito que te hace creer que tú vales lo que tienes. Y entonces tú crees que tu valía depende de si tienes más o menos poder, más o menos números o ceros en tu cuenta corriente, si tienes una mejor casa, un mejor coche, y ahí es donde cae la mayoría de la gente. Y creen que ahí está la valía del ser humano. Y yo siempre digo, tu valía no tiene nada que ver con lo que tienes, ni nada que ver con nada material. La valía verdadera depende de qué principios y qué valores sostienes a nivel espiritual, como ser consciente que tú eres. Los valores y los principios espirituales son los que todos conocemos. La honestidad, la generosidad, la sinceridad, la bondad, la transparencia, la humildad. Y eso tiene que ser innegociable ante nada ni ante nadie. Tienes que ser incorruptible ante tus valores. Y el sistema va a tratar de que te corrompas, de que te vendas, de que te vendas por dinero, de que te vendas por poder. Por eso todos esos políticos, si no tienes esa desconexión con tu esencia, si no eres un ser oscuro, tú no llegas arriba a las grandes gobernantes que vemos, que solamente son títeres, pero están desconectados de su esencia. De otra forma, sería imposible que hicieran lo que hacen, ¿verdad? Pero es así. Entonces, tus principios y tus valores innegociables, tienes que ser incorruptible y tienes que ser alguien que definitivamente se mide en base a sus hábitos. Para mí esa es la verdadera valía del ser humano. ¿Qué hábitos mantienes? ¿Qué acciones diarias llevas a cabo? ¿Cuáles son tus hechos? No lo que dices, sino lo que haces cada día. Ahí está la clave de todo. Tus obras, que ya hablaban las enseñanzas antiguas, son las obras, es lo que tú haces, porque opinar, hablar es gratis y todo el mundo está opinando y diciendo lo que... Y luego te das cuenta de la incoherencia que hay en la vida de la mayoría de la gente. Por eso tenemos que fijarnos en las acciones y en los hechos, ¿verdad? Y a partir de ahí tú conoces a cada persona. Si tú mantienes esos valores que estamos hablando hoy, innegociables, incorruptibles, si tú te mides por tus hábitos diarios, no por las circunstancias puntuales que vas viviendo, porque todos pasamos por buenas rachas, mejores rachas, malas rachas, de todo tipo, económicas. En el emprendimiento te puede ir bien un tiempo y luego no. Y si tú te mides por los resultados que vas sosteniendo, por tu cuenta económica, por lo que tienes a nivel material, pues tú un día vales una cosa y otro día vales otra. Pero si tú te mides por los hábitos diarios que tú mantienes, por eso yo me di cuenta que para conseguir lo que yo quería en mi vida, lo único que necesitaba era confiar en mí, no necesitaba que nadie confiara en mí, sino que yo era el único que necesitaba confiar en mí y a partir de ahí la autoconfianza junto con la disciplina, yo siempre he unido la disciplina como lo básico para el éxito, llámale perseverancia, llámale constancia, llámale dedicación, llámale esfuerzo diario, es lo único que necesitamos para conseguir nuestros sueños, confiar en nosotros y mantener autodisciplina, pero falla la mayoría de la gente en la autodisciplina, en la autoconfianza, porque venimos de esa programación y porque no tenemos la mentalidad correcta. Pero si tú la entrenas y la inculcas, vas a tener la disciplina que te va a llevar tarde o temprano a conseguir, como tú decías antes,
lo que te propongas. Y siempre manteniendo esos valores y esos principios innegociables, incorruptibles, y confiando en ti y en tu disciplina. A partir de ahí, tú dominas el juego, porque es en realidad lo que tenemos que hacer. Yo, si me preguntas cuál es el propósito en la vida, dominar el juego material físico que llamamos vida. Que la vida no te maneje a ti, que tú manejes tu vida en base a tus principios, en base a tus valores, en base a cómo tú quieres vivirla. Y entonces te habrás entrenado de la forma correcta, porque quien hace eso realmente se desprograma de la matriz. El que no se desprograma de las creencias matriz es el que va a vivir toda la vida como un esclavo de aquí para allá, como mencionabas, sin darle sentido a su vida, sin tiempo, sin dinero, preocupado, enfermo, porque además va a ir a buscar las soluciones envenenadas que propone el sistema cuando cae tu salud, y viviendo en el victimismo, no haciéndose responsable de su vida. Y esa persona pues será un barco a la deriva, se irá de aquí en baja frecuencia y luego será un títere en esos planos. Y posiblemente hagan con él lo que quieran, porque la gente cree que tú mueres y te iluminas y se acaba todo y asciendes y genial, pero no es así. No es así. Tenemos ya muchos argumentos que nos dicen que tú te vas de aquí tal cual estás aquí, a nivel mental, a todos los niveles, sistema de creencias, con tus miedos, con tus limitaciones mentales, con todo. Entonces, tú tienes que entrenar aquí todo eso muy bien, porque te vas a ir hacia el otro lado con lo que tú manejes a nivel mental, emocional. Y las entidades que te van a leer el campo mental, pues te van a manipular, te van a llevar donde quieran. Si tú crees en el Dios que tú quieras poner, o en la religión, o en el maestro ascendido, en lo que sea, pues van a hacer contigo lo que quieran. Y como tú no tienes poder personal, que eso es la clave de todo, hemos venido aquí a entrenar nuestro poder personal, la autosuficiencia, la autoconfianza, crear realidad propia. Eso es un Dios. Un Dios crea realidad propia. No necesita que nadie venga a salvarle, no necesita que nadie le solucione la vida, se la soluciona a él, en vida, en el terreno de juego. Y a partir de ahí es como tú te entrenas para lo siguiente que tenga que venir. De acuerdísimo, Luis, de acuerdísimo. Y otra vez voy a traer a Marcos a colación, porque fíjate que, como le ibas diciendo, básicamente yo lo vería, tu explicación fue muy amplia y muy completa, pero resumiéndolo, no necesitamos nada del exterior. No necesitamos absolutamente nada del exterior. Eso es lo que decía Marco, ¿no? Cuando sus 6 meses, me parece, si recuerdo bien, que dice que vivió en Sí, una cueva, creo. O sea, tampoco, sí, fíjate, sí. tampoco necesitó techo. Definitivamente no necesitó dinero, aparentemente. No solo la comida y la bebida, sino fue toda la extensión de estas supuestas necesidades, ¿no? Y yo entiendo que, por ejemplo, alguien pasarla en las calles, como en la mayoría de los países hay gente en las calles, que yo tengo una opinión muy diferente al común, que mucha gente los ve como flojos, adictos y todo. Hay mucha gente en las calles que están haciendo lo que hizo Marcos. Ellos ya renunciaron a esta realidad. Y están bien, tú hablas con ellos. Un amigo en Estados Unidos era su trabajo, atendía gente en las calles y me dice, ¿sabes que hay gente que le pregunto, ¿necesitas algo? Me contesta, no, no necesito dinero, comida, todo estoy bien. Tengo mi casa de campaña aquí y estoy bien. Y sí, lo que nos dice tal vez, si dejamos ahí que entre el ego y nuestra manipulación, nuestra programación, esa gente no quiere trabajar. Esa gente es un adicto, tal vez. Ni siquiera sabemos, lo estamos juzgando. ¿Qué tal si renunciaron? ¿Qué tal si dijeron, ya esta realidad no va y simplemente ya estoy esperando como dices tú, a ese salto? Y sobre el otro tema que tocas importantísimo del trascender, del desencarnar, o lo que se le conoce aquí como la muerte, yo lo que invitaría es no tenerle miedo, estar preparados para que ese evento sea hoy. Y entonces vivir tu vida como si hoy es mi último día. Y entonces, como dices tú, me levanto feliz, voy a trabajar feliz. Si me toca tener un podcast, estoy feliz. Si me toca que estoy de vacaciones, estoy feliz. Porque relacionamos a que tal vez solamente en los placeres estamos felices. Ah, es que de lunes a viernes, pues tengo que ir ahí, tengo que estar en el tráfico, pero sábado y domingo, pues me voy al bar o me voy a la playa, entonces ya estoy feliz. Puedes estar feliz las 24 horas del día, los 365 días del año. Es tu convencimiento en ti mismo y tu paz interior. Y no tengas deudas con nadie. Si te peleaste con alguien, tú dile, de mi parte todo está bien. No, yo no, yo quiero quedarme enojado. Quédate enojado. Yo ya lo liberé, yo ya no te tengo ningún rencor, yo ya no te tengo ninguna situación. Armonizarte con todo, ¿no? Siento que eso nos prepara para decir si llega este momento que va a haber miedo físico. El físico, porque el físico, Luis, sabe que es el final. O sea, este cuerpo sabe el día que se muera que es el final para él, porque no me lo llevo. Nadie nos llevamos nuestro cuerpo. Entonces, hay un miedo físico y hay unos programas ahí físicos de elevación del pulso cardíaco,
enzimas del hígado, que elevan tus posibilidades de contener, porque al final lo que buscas es que tu corazón siga latiendo una vez más. Deja tu corazón de latir, es la muerte física, es el desencarnamiento. Irte, como dices tú, o sea, irte sin deudas, pero no hablo de económicas, o sea, sin deudas de ningún tipo, irte libre, yo mi vida la viví plena, la viví en mis términos, ¿no? Claro. Tuve una invitada hace poco que me hablaba de un velorio que la persona que había trascendido tenía una sonrisa y que familiares le platicaban que había vivido la vida, una señora ya anciana y todo, a sus términos, totalmente feliz, totalmente plena. Yo le dije, siento que esa persona tenía un gran porcentaje de vencer la trampa, ¿no? Mm, De llegar a ese plano y decir, ¿qué me vas a querer vender si mm, yo viví la vida? O sea, que no me salgas que hice esto, que le hice esto al otro, que mi hijo, que mi mamá, que no me digas nada porque no me vas a convencer. Entonces, para mí es no tener miedo a la muerte, que siento que es un programa. El miedo es un mega programa del sistema. Lo que decías de las noticias y las guerras, y ahí viene una enfermedad, y ahí viene no sé qué, y ahí viene una crisis económica, el miedo, el miedo, el miedo, de eventos que muchos ni siquiera se dan. 9 de 10 eventos que le tenemos miedo ni se concretan. Es el miedo a lo que no ha sucedido. Entonces, perderle el miedo a la muerte, entendiendo que somos seres eternos, somos una chispa divina eterna. Esto es una simple experiencia, es como si somos actores y estamos haciendo una película. La película se acaba, no se acaba el actor, no se acaba, o sea, el actor sigue y va a participar en otra película. Y estoy totalmente de acuerdo contigo que esta realidad no está lista. Sí siento que va a evolucionar, la vamos a cambiar, se va a caer la manipulación. Lo que decía Marcus, esa es la evolución necesaria. Va a ser muy diferente, ya sin manipulación, y tal vez ahí sí se va a querer volver bajo nuestros términos. Pero ahorita en este momento la jugada, la opción se da, estás desencarnado, señores, yo me voy, es un chispa divina, yo me puedo ir a donde yo quiera. No hay matrix física y una red y eso no me va a frenar. Si existe o no, yo lo dudo, que hay algo físico. Pues ¿por qué habría algo físico si estamos en un plano energético? Dicen que es energética también. La podemos trascender sin problema y nos vamos en nuestros términos a otros lados. Ya eso es tema de otro programa. ujú. Bueno, Luis, yo sé que traemos un poquito, por desgracia, la agenda ajustada, entonces estamos llegando al final de este episodio. Yo la verdad es que me ha encantado, ojalá te pueda tener de vuelta, me encantaría. Y no sé si quieras dar algunos comentarios finales. Bueno, primero darte las gracias, Alex. Yo lo he pasado muy bien, muy cómodo contigo y escuchándote y aprendiendo, como siempre, observando y sacando conclusiones positivas y entendiendo que, como te decía, lo más inteligente en esta vida, sabiendo que va a haber problemas, los problemas no van a desaparecer, va a haber dificultades, va a haber contratiempos. Nuestro objetivo debe de ser siempre levantarnos de la lona cada vez que la vida nos golpee y no solamente levantarnos, sino reencontrarnos con una ilusión, con una pasión, con algo que nos haga mantener las ganas de vivir con alegría, ¿eh? Con alegría, no solamente sobrevivir o estar por estar, no. Hay que estar aquí con alegría, con alta frecuencia, en cuanto a que tengas un propósito, algo que te mueva, que le dé sentido a tu vida, y eso siempre va a ser lo más inteligente que puedes hacer. Te haya ocurrido lo que te haya ocurrido. Yo sé que hay vidas más duras que otras, hay vidas muy complicadas, con grandes tragedias, da igual, en ningún momento te puedes quedar tirado en la lona, te haya pasado lo que te haya pasado. Y eso se lo digo a muchas personas que me escriben y con vida y con experiencias súper duras, que yo no he pasado por ellas, pero que hay gente que las pasa, ¿verdad? Y que aún así yo siempre doy esa recomendación, porque de otra forma no tiene sentido esta experiencia. Aquí no estamos para vivir en supervivencia, para autodestruirnos, para deprimirnos, para estar arrastrándonos por aquí. No, esto es un juego de ataque, es un juego de ofensivo, por eso la vida yo siempre digo que es para valientes y es para quien va hacia cumplir con sus sueños, que el éxito es muy relativo, para cada persona es muy diferente, pero si lo entendemos como aquello que tú quieres hacer y lo que te hace feliz, sea lo que sea, pero eso tienes que ir hacia allí, porque es lo que le va a dar sentido a esta experiencia. Si tú quitas eso, si tú quitas esa ecuación, la vida pierde mucho sentido. Pierde mucho sentido porque alrededor todo es negatividad, todo son dificultades, encuentras a personas viviendo vidas muy mal en todos los sentidos. Entonces, claro, puedes caer, puedes contagiarte de esa experiencia que vive la mayoría de la gente. Entonces, tú tienes que crear lo que yo llamo una matriz positiva, que la podemos crear cada uno de nosotros, y tiene que ser dominando tu atención.
Tu atención es lo más importante que tienes en tu vida. Tu atención tiene que estar puesta en aquello que te hace sentir bien, que te hace seguir hacia adelante, hacia tus sueños, que te mejora, que te fortalece a nivel mental, a nivel físico, a nivel energético, espiritual, y ahí es donde tú tienes que dominar el juego, dominando tu atención. Decía David Icke, que yo lo he estudiado muchísimo en cuanto a entender sobre todo la matriz social, económica y política, que lo explica muy bien. Son obras muy densas, pero he leído todo lo de David Icke, y él decía que esta es una realidad, que es una trampa, y decía que el juego es un juego de percepción. Hay gente que domina su percepción, y si tú dominas tu percepción en cuanto a dónde tú pones tu atención, tu realidad puede ser en armonía y puedes vivir una buena experiencia. Pero si tú no dominas tu atención y tu percepción está dirigida por el sistema, las élites, psicópatas y todo lo que mueve el gobierno oculto, puedes vivir una vida totalmente caótica, infernal, y estar deseando irte de aquí, pero rápidamente, ¿verdad? Entonces, bueno, pues se trata de eso. Ese es el juego. Es un juego de percepción, es un juego de atención, y ahí está el gran secreto de esta vida. A partir de ahí, vamos a vivirla lo más plena que podamos. Vamos, yo me dije en un momento dado que no iba a llegar al final de mi vida con sentimiento de arrepentimiento por no haber vivido la vida que yo quería vivir. Eso me lo dije ya hace muchos años y así la estoy viviendo. Así que a mí no me va a pasar lo que le pasa a la mayoría de la gente, que en el lecho de muerte se arrepienten de haber vivido una vida diferente a la que querían, porque han seguido condicionamientos sociales, o han estado complaciendo a seres queridos y viviendo una vida que otras personas querían que ellos vivieran. Y eso siempre te vas a arrepentir, y además te arrepientes cuando ya no hay tiempo de dar marcha atrás, y eso es un sentimiento muy triste. Yo me dije que eso no me iba a ocurrir, y tampoco me iba a ocurrir, y esto lo podemos aplicar todos, porque todos estamos a tiempo. Ninguno sabemos cuándo nos vamos a ir de aquí, pero todos estamos a tiempo mientras estamos vivos y mientras tenemos por delante la vida. Me dije que tenía que ser yo mismo, que no podía ser quien quiera la sociedad, mis familiares, mis amigos, el sistema, mis compañeros de trabajo, quien sea, que yo sea alguien diferente. No, yo tenía que ser yo, le gustase a quien le gustase. Y eso es una filosofía de vida que aplico desde hace mucho tiempo, y me funciona, porque cuando llegue el momento de desencarnar, que hoy hemos hablado mucho de todo eso, pues yo me voy a ir con la sensación de misión cumplida, de que he intentado todo lo que estaba en mi mano para ser feliz y para vivir la vida en base a mis términos, de que no he sido una marioneta y una víctima del sistema, y me iré con esa sensación, que creo que es la sensación ideal para precisamente no volver aquí. No hay nada más que hacer aquí cuando tú has vivido una vida plena y has sido quien querías ser, y has aprendido a desapegarte, que eso es también una lección importante que tenemos que aprender, y has mantenido una frecuencia alta, has disfrutado en la medida de lo posible todo lo que has podido, has tratado de aprender todo lo que has podido aquí, porque hay muchas experiencias que realmente te pueden enseñar mucho a nivel espiritual, y has utilizado la vida como ese medio que te explicaba al principio, que te va a dar el verdadero tesoro, que es un tesoro de conciencia. No es nada material. Aquí nadie se lleva nada físico, no tiene sentido. Es un tesoro de conocimiento, de conciencia, con el que tú marchas al otro lado, y a partir de ahí juegas tus cartas de una manera eficaz, precisa, seguramente como nunca la hemos jugado antes en diferentes reencarnaciones, porque seguro que todos hemos vuelto en esa rueda de Sansara. Entonces, creo que esos son los momentos más importantes en los que nos encontramos. Aprovechar la vida. Por eso lo más espiritual que puedes hacer es vivir tu vida con los pies en la tierra, y entendiendo que el juego va de dominar tu vida. No va de pensar en el más allá, o en las agendas, o en las élites, o en los medios de comunicación, o en los políticos, o en los famosos, o en lo que está haciendo otra persona. Va de que tú seas el protagonista de tu vida, y de que tú cumplas tus sueños, que no estés viendo a los demás cómo cumplen los suyos, que tú estés cumpliendo con lo que tú quieres hacer. Eso es lo más espiritual que podemos hacer, y eso es lo que realmente nos va a liberar de esta matriz y de este sistema. Y con eso, pues, lo comparto ahí para tu audiencia, para quien le pueda servir. Muchas gracias, muchas gracias. Y vuelvo a decir que la información que tú me des, yo la voy a poner en un comentario y en la descripción del video para quien quiera visitarte. Definitivamente recomendado tu canal. Yo ya soy seguidor de ahí, y por ahí te estaré también comentando en algunos videos, ya que ya nos conocimos. Muchísimas gracias, Luis. La verdad lo disfruté mucho, y fíjate, nos ajustamos a la agenda, al horario, y salió una plática perfecta. Yo te agradezco mucho, y ojalá, la verdad, tengamos la oportunidad de volver a platicar pronto. Me gustaría mucho. Muchísimas gracias. Que tengas una buena noche. Muchas gracias a ti, Alex. Un fuerte abrazo a ti, a tu audiencia, y seguimos adelante, que la vida está para eso, para entrenarnos, para disfrutar y para aprovechar esta oportunidad al máximo. Muchísimas gracias. Así es. Y para los que nos ven, muchísimas gracias por la gentileza de su atención. Los saludo. Que tengan todos un excelente día. Muchas gracias y hasta luego, Luis. Adiós. Gracias. Gracias por llegar a esta parte del video. Esta es mi parte favorita. Aquí es donde te sugiero que descubras quién eres.
No eres lo que te han forzado a creer, eres este ser increíble sin límites que tiene vida eterna, fortaleza asombrosa, sabiduría infinita y un corazón grande y hermoso. Todos tus límites siempre serán autoimpuestos. Tu mejor versión en esta realidad está dentro de ti. Tu única misión en esta vida es convertirte en una luz de amor para servir a otros. Esta versión está lista para ser descubierta hoy. ¿Cómo descubres quién eres realmente? El proceso de descubrimiento es personal. Nadie puede hacerlo por ti. Habla con el universo y pregunta: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine a este mundo? Comenzarás a recibir señales y pistas, notarás cómo tus ideas sobre esta realidad comienzan a cambiar. No más jerarquías, no más competencia, no más quejas, no más dependencia de los demás. Descubrir quién eres significa tu liberación. Tus límites autoimpuestos caerán y estarás listo para entender esta realidad, pero debes ser paciente para permitir que los demás despierten a su tiempo por su propia voluntad. Eso será muy pronto, lo verás, y eso nos llevará a un nuevo mundo. A medida que trabajas hacia tu mejor versión, notarás cómo las viejas emociones ya no te sirven. El odio, el miedo, la rabia, el orgullo, la lujuria, la envidia, la violencia, el juicio de los demás y otras emociones desaparecerán de tu mente y de tu corazón. Entenderás que esas emociones solo sirven a tu mente egoica y no a ti. Por favor, intenta ser comprensivo con los demás que no piensan o sienten como tú. Todos tienen un proceso, nadie tiene la razón y está bien o mal, todos somos diferentes. No te preocupes tanto por tener la razón, siempre. No permitas que el orgullo te impida reparar las cosas con tus amigos y familiares. Es muy importante que disfrutes esta vida con tus seres queridos. Trabaja para reparar las cosas con ellos y deja que los otros decidan. Muchas gracias por ver este video. Por favor, compártelo, da like y suscríbete. Si tienes algún comentario o sugerencia, por favor, usa la sección de comentarios. Para dudas, colaboraciones y si deseas aparecer en el programa, escríbeme a hey@elshowdealex.tv. Gracias de nuevo. Por favor, no olvides visitar nuestro sitio web www.elshowdealex.tv. Al darme tu tiempo, me honras. Que tengas un gran día.